Ante todo, un cordial saludo al Dr. Joao Peñalosa y a las personas que están visualizando este video. El día de hoy se le va a hablar de un tema de vital importancia. ¿Qué es el individuo como sujeto internacional público? No obstante, para empezar a abordar este tema es muy importante preguntarnos ¿qué entendemos por derecho internacional público? Y como bien sabemos, nuestra doctrina hoy en día reconoce al derecho internacional público como una rama del derecho que se ocupa de las relaciones internacionales entre los estados y los sujetos internacionales. Es el marco jurídico por el que se rige la comunidad internacional, de manera de garantizar la paz y la justa resolución de conflictos. Los sujetos de derecho internacional son los estados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo, persona física, como sujeto pasivo del derecho internacional. Los estados se definen por estados al conjunto de personas que se encuentran en un territorio, definido unidas por un sentimiento común denominado nacionalismo, y cuentan con la facultad de autodeterminar sus propias leyes, así como su forma de gobierno de manera soberana. El Estado tiene la personalidad jurídica internacional natural y originaria. La comunidad beligerante. Para que una comunidad beligerante sea reconocida como sujeto de derecho internacional público, de acuerdo a las normas internacionales, debe de reunir los siguientes requisitos. Que el movimiento beligerante revista importancia y continuidad. Debe tratarse de un movimiento auténticamente nacional, no admitiéndose injerencia extranjera. El levantamiento de los beligerantes debe estar regido por la norma y costumbre de guerra, respetándose el derecho humanitario, Convención de Ginebra. La continuidad beligerante que ha sido reconocida posee ciertos derechos y obligaciones emanadas del orden jurídico como internacional, como por ejemplo el cobro de impuestos. Organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales son entidades intergubernamentales establecidas por un acuerdo internacional, dotadas de órganos permanentes propios e independientes, encargados de gestionar intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídica distinta a la de sus miembros. Los individuos, en términos generales, es todo miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. En algunos casos, se puede hacer referencia a estas como personas de existencia visible, de existencia real, física o natural. ¿Hasta qué punto somos como individuos sujetos de derecho internacional? A ese respecto es necesario hacer algunos comentarios. Cuando hablamos de individuos como sujetos de derecho internacional, es decir, individuos capaces de tener derechos y deberes en virtud del derecho internacional. Individuo en el sentido jurídico significa cualquier sujeto de derecho internacional, es decir, el ser humano, pero también una empresa comercial como personalidad jurídica, pero también un fundamento, no por supuesto que todos los individuos tengan los mismos derechos, sino que individuos se extienden en el sentido más amplio. El individuo antes de 1945 tenía un estatuto muy especial en el derecho internacional. Ese estatuto era el que estaba prácticamente ausente del derecho internacional. Podía ser objeto de regulación en virtud del derecho internacional, pero no gozaba de derechos y deberes como individuo directo, en virtud del ordenamiento jurídico internacional. Un cordial saludo, doctor Joao. En esta oportunidad, quien les habla, Christopher Gerardo Maiquia Pasa, hablará, expondrá y explicará la evolución histórica del individuo como sujeto de derecho internacional público. A ver, empecemos. Los derechos humanos nacen desde el cilindro de Ciro, el cual era un documento que estaba en una tabla de arcilla. Estaba tipificado en una tabla de arcilla. Luego de este documento, la gente, a partir de esto, empezaba a seguir estas normas sin que se les pidiese. Esto llegó hasta Grecia, la India y Roma. A este acto de que la gente siga las normas sin que se les pidiese, se le llama derecho natural. Luego de esto, en Francia, nace un general llamado Napoleón, el cual decide revocar la democracia francesa, coronándose a sí mismo y llamándose emperador del mundo. Pero para esto, los países de Europa se unen para derrotarlo y así conservar lo que es la democracia francesa. Luego de esto, en Europa se redactan acuerdos solo entre ellos, mas no entre otros continentes. Y es ahí donde entra Mahatma Gandhi, quien vemos en la parte inferior derecha, el cual
frente a la violencia que sufría su país, insistió que toda la gente debería ser parte de los derechos, formar parte de los derechos. Ahora, ah, los derechos humanos forman parte del derecho internacional, el cual se dio de la Segunda Guerra Mundial, la cual sabemos nace Adolf Hitler, el cual tenía un pensamiento de que ciertas personas no eran personas puras, que solo las personas pertenecientes a los nazis eran personas puras. Y estas odiaban a los judíos y los mataban, ¿no? Murieron miles de personas, millones de personas, eh, y por este mismo acto se crea la organización llamada la ONU, la Organización de Naciones Unidas, para firmar un tratado de derechos humanos internacionales, al cual nosotros estamos suscritos, ¿ya? Esta acción de la creación de derechos humanos este, va a permitir que el individuo forme a ser o sea reconocido internacionalmente como destinatarios de normas internacionales. Luego de esto, o gracias a esto, sabemos de que formamos a ser o tenemos una capacidad activa y una capacidad pasiva. En la capacidad activa es la capacidad de nosotros de ir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero para esto, en un breve ejemplo, de repente yo quiero demandar al Estado peruano, pero para esto se tiene que llegar primero a la Comisión de Derechos Humanos, el cual nos va a elevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es como un filtro, ¿no? Ya. Así como tenemos capacidad activa, tenemos capacidad pasiva. Así como nosotros podemos demandar, podemos ser demandados. Entonces podemos decir que la capacidad pasiva permite recibir responsabilidad penal internacional, con la condición de crímenes internacionales. En la actualidad nosotros tenemos una Corte Penal Internacional. Esperando que se haya entendido los conceptos y los términos que he trabajado, eh, he culminado con mi exposición. Muchas gracias. El individuo como sujeto del derecho internacional público. ¿Qué se entiende por individuo? La palabra como tal proviene del latín individus, que significa indivisible, aquello que es individual, que no puede ser dividido. Se usa para referirse al ser humano, a la persona, considerada como una unidad, independiente de las demás. Individuo, en el sentido jurídico, significa cualquier sujeto de derecho internacional, es decir, el ser humano, pero también una empresa comercial con personalidad jurídica, añadiendo por supuesto que no todos los individuos gozan de los mismos derechos. Cuando hablamos de individuos como sujetos de derecho internacional, hacemos referencia a individuos capaces de tener derechos y deberes en virtud del derecho internacional. ¿Qué se entiende por derecho internacional público? En la actualidad, lo definimos como el conjunto de normas jurídicas y principios que las jerarquizan y coordinan coherentemente. Estas están destinadas a regular las relaciones externas entre sujetos soberanos, los estados y otros sujetos llamados sujetos atípicos, a los cuales también se les confiere calidad de sujetos de derecho internacional. Comparativa de autores. Para Grocio, en su teoría del derecho natural, el ser humano es un punto focal de todo el derecho, incluyendo el derecho internacional o derecho de las naciones. En cambio, en la teoría del derecho internacional de Badel, los individuos no son considerados como sujetos directos de los derechos de las naciones. Por esto, se postula una dicotomía entre el derecho natural, el cual gobierna al individuo en el derecho nacional, y el derecho de las naciones, el cual deriva del derecho natural, pero que se aplica solo a los estados en sus relaciones mutuas. Desde esta perspectiva, el individuo podría afirmar
derechos naturales frente al Estado en un nivel interno, pero es simplemente un objeto y no un sujeto del derecho de las naciones. Para Hans Kelsen, vincula la noción del sujeto de derecho internacional con el ámbito de validez personal de la norma jurídica internacional. En tal sentido, considera como sujeto de derecho internacional al individuo u otra entidad que sea destinatario directo de dicho orden jurídico. Wengler, con su teoría de la responsabilidad internacional del individuo, considera sujeto de derecho internacional a todo aquel que se encuentre por lo menos en una de las siguientes posibilidades. La primera es la titularidad de un derecho y a la vez la posibilidad de hacerlo valer mediante reclamación internacional. La segunda, la titularidad de una obligación jurídica internacional y la capacidad de ser sujeto pasivo de reclamación ante un tribunal internacional, es decir, ser destinatario de una sanción internacional. La personalidad jurídica es aquella actitud, idoneidad para poseer el derecho. Ahora debemos de diferenciar qué es personalidad jurídica y qué es capacidad. La capacidad es aquella actitud para ejercer el derecho, mientras que el otro es para poseer el derecho. Ejemplo, si tenemos un niño, un bebé, un recién nacido, ésta ya tiene su personalidad jurídica y por lo tanto puede heredar, puede gozar del derecho a la salud, a la educación, a la identidad, a la nacionalidad, etc. Pero su capacidad va a estar restringida. No va a poder vender la propiedad, no se va a poder casar, no va a poder celebrar actos jurídicos, etc. Y ahí viene la diferencia de poseer a ejercer el derecho. Por tanto, la personalidad jurídica es inherente a toda persona desde el momento del nacimiento hasta el día de su muerte. Ahora, en esta capacidad y en esta personalidad debemos de entender que hay la individual y la colectiva. La personalidad jurídica individual es de aquella persona que va a ejercerlo de forma personal. Y la colectiva es aquella en donde se van a juntar varias personas por un mismo fin o por un mismo interés para tener y poseer el derecho con el fin propio, con un fin común. Las organizaciones internacionales, las ONGs, las empresas, etc. Ahora, esta misma personalidad les va a dar esa facultad de estas relacionarse, como por ejemplo con empresas de otros países. Y al momento de celebrar el contrato, pueden fijar por cuál ordenamiento jurídico esta se va a basar. Puede ser la ley peruana o puede ser la ley española, en el caso de que se haga o se trabaje con la personalidad jurídica de una empresa española. Ahora, ¿por qué es importante esta personalidad jurídica? Porque nos va a dar poseer, entender más acerca del derecho y esta nos va a dar a conocer cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Ahora, en el Perú se entiende que hay pueblos originarios, especialmente en el Amazonas, que no tienen capacidad ni personalidad jurídica. Y estas mismas pueblos originarios no pueden inscribir su título de propiedad, no tienen un DNI, no tienen un RUC, no pueden entablar negocios, no pueden abrir una cuenta bancaria, no pueden tener derechos políticos, por el mismo hecho de que el Estado todavía no llega hasta esos puntos o es la falta de interés, puesto que en el Pacto de San José indica taxativamente que todos deben tener personalidad jurídica. Bueno, prosiguiendo con el tema, vamos a hablar acerca de la relación que existe entre el poder, entre la Corte Penal Internacional y el individuo. Pero antes de conceptualizar esta relación, debemos hablar por separado de qué es la Corte Penal Internacional y a qué nos referimos con individuo. Para empezar, ¿qué es la Corte Penal Internacional? Pues la Corte Penal Internacional, o por sus siglas CPI, es el primer
tribunal internacional dedicado y encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, crímenes de genocidio y crímenes de guerra. La pregunta es, ¿por qué es necesaria la Corte Penal Internacional? Es importante porque las Naciones Unidas, por medio de su Asamblea General, reconocieron que existía la necesidad de crear un mecanismo permanente para procesar a aquellos asesinos y criminales de la guerra en la época de 1948, fecha subsiguiente a la trágica Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, las leyes, los tratados, las convenciones y los protocolos han definido y prohibido desde los crímenes de guerra hasta el uso de gas tóxico y las armas químicas. Importante también es saber quién puede remitir un caso a la Corte Penal Internacional, pues los que pueden remitir un caso son un Estado parte, el fiscal o el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora, hablemos de la otra parte. ¿Qué es el individuo? Pues bien, el individuo se designa como aquello que es individual, aquel ser humano que es titular de derechos y obligaciones. Esto se usa para referirse al ser humano como una unidad independiente de las demás. Hablemos, una vez ya hablado de lo que es la Corte Penal Internacional y lo que es el individuo, hablemos de la relación que existe entre estas dos. Pues conforme a lo ya expuesto, podemos destacar que no existe una responsabilidad penal internacional solo con el individuo. En sentido estricto, sabemos que la responsabilidad penal nacional existe, y esta está derivada de normas nacionales que recogen normas internacionales. Para darle una conceptualización más clara, podemos destacar que la Corte Penal Internacional y el individuo tienen una relación más importante, ya que, como se menciona antes, siempre ha sido de creencia que los casos relacionados con un país ante la Corte son procesos que se producen en contra del Estado, cuando en realidad se debe dar a conocer que el individuo es quien tiene la mayor parte de la responsabilidad penal y no el Estado. Ahora bien, para concretizar lo ya aprendido, tenemos una jurisprudencia de la Corte Internacional de los Derechos Humanos en el cual tiene como título el caso Azul Rojas Marín versus Perú. En este sentido, comenzaré a narrar cómo ocurrieron los hechos. Azul Marín es una ciudadana homosexual que fue detenida de manera ilegal y arbitraria por personal del Serenazgo y un agente policial, cuando se dirigía a su domicilio durante la madrugada del 25 de febrero de 2008. Fue conducida violentamente hacia la comisaría de Casa Grande en Ascope, Trujillo, para proceder a su identificación, ya que no portaba documento de identidad. Mientras era trasladada a la comisaría, Azul fue víctima de agravios y golpes por parte de los serenos y policías, quienes en todo momento profirieron insultos relacionados con su orientación sexual. La privación de su libertad se prolongó hasta las 6 de la mañana del mismo día. Ya dentro de la comisaría, la joven fue recluida en una habitación y durante el tiempo que permaneció allí, 3 agentes de la policía la agredieron física, sexual y verbalmente, insultándola con frases homofóbicas. Asimismo, estos 3 efectivos policiales la tocaron y desnudaron a la fuerza para introducirle una vara de goma en el recto en 2 ocasiones, lo cual le causó lesiones sangrantes. Al día siguiente, Azul acudió a presentar su denuncia a la comisaría de Casa Grande, en el cual hicieron caso omiso. Así también presentó su caso en la Fiscalía y Poder Judicial, y el Estado peruano archivó su caso, y es así que Azul no pudo obtener justicia alguna. De tal manera, el 12 de marzo del 2020, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos declaró por unanimidad la responsabilidad internacional del Estado peruano por la vulneración de los derechos a la libertad personal, integridad personal, vida privada, garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de una persona LGBTI, dando como sentencia a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos lo siguiente:
La Corte ordenó al Estado peruano de promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de los hechos de tortura en perjuicio de Azul Rojas Marín. Asimismo, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Por otro lado, también brindar tratamiento médico y psicológico, psiquiátrico a Azul Rojas Marín. Asimismo, crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización sobre violencia contra las personas de LGBTI. También eliminar el indicador de erradicación de homosexuales y travestis de los planes de seguridad ciudadana de las regiones y distritos del Perú. Y por último, pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales. En conclusión, el individuo es considerado como un sujeto del derecho internacional público, el cual puede contraer derechos y obligaciones. Por un lado, este puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte demandante cuando se le haya vulnerado algún derecho por parte del Estado. Por otro lado, puede ser sometido a la Corte Penal Internacional como parte denunciada cuando éste haya cometido algún delito.